tardes, doctor Duplat, compañeros de la clase de Español 603. Soy Ramón Estrada y este es mi trabajo final para la clase. Tabla de contenidos. Introducción. Jorge Luis Borges. La historia del guerrero y la cautiva. Biografía de Tadeo Isidro Cruz. Análisis literario. Conclusión del trabajo final. Introducción. Este trabajo final tiene el propósito de comparar y desarrollar un análisis literario de dos textos del autor argentino Jorge Luis Borges. ¿Quién era Jorge Luis Borges? Jorge Francisco Isidro Luis Borges Acevedo era el nombre completo. Se dio a conocer como Jorge Luis Borges. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Desafortunadamente, el 14 de junio de 1986 muere en Suiza de cáncer, a pesar de que sufrió una ceguera. El cáncer fue lo que terminó con él. Su padre fue Jorge Guillermo Borges, profesor. Su madre fue Leonor Acevedo, ama de casa. Borges hablaba varios idiomas, entre ellos el castellano, el español, inglés, francés y alemán. Su primer trabajo de literatura se lleva a cabo a los 7 años de edad en el tema de mitología griega. Su primera traducción de literatura es al inglés el tema del cuento de Oscar Wilde, Príncipe, a los 9 años de edad. De educación termina su bachillerato en el College Calvin y después estudia francés y alemán. En 1923 nace su primer libro en Argentina que se llama Favor de Buenos Aires. En 1949 nace el libro de cuentos de poesía y ficción, el Aleph, que fue reimprimido en 1974. La historia del guerrero y la cautiva. Este cuento se trata de un guerrero quien vivía en la selva y quien decide venir a atacar a la ciudad de Roma. Una vez estando en Roma, queda alumbrado, queda impresionado con la belleza, con la cultura, con lo que se practica, con todo lo que encuentra, que termina dándose a Roma y se convierte en un guerrero que en vez de atacar a Roma ahora la defiende de los malhechores. Él encuentra su cultura, encuentra su significado, se conecta con la vida que mira y que experimenta en Roma. Por otro lado, el mismo cuento sigue contando de una mujer inglesa. Esta mujer inglesa llega a Buenos Aires, Argentina, que depende y es basada de un cuento que la abuela de Borges le comparte a él. Cuando la familia con esta niña inglesa vienen a Buenos Aires, los indios se las quitan de sus manos. 15 años es la trayectoria de esta pequeña que dura con los indios, donde conoce una cultura, donde aprende a amar esa cultura, donde aprende a vivir de esa manera, que termina amando tanto, conectándose, encontrándose con ella misma, que cuando le dan la oportunidad de que regrese a lo que es su cultura natal, ella decide no, porque ya era mucho, ya se había identificado, eran tantos años, le había gustado esa cultura, ese amor que se había desarrollado en él, en la trayectoria de su vida. Por otro lado, tenemos el cuento de Isidro Cruz, la biografía de Tadeo Isidro Cruz. Aquí se da un personaje que se llama Isidro Cruz, quien es un huachesco, es un hombre de rancho, un hombre de campo, un hombre que sabe trabajar la tierra, que vive en el campo, que disfruta lo que él tiene hasta el día de hoy. Pero después comete una barbaridad, un crimen, unos asesinatos. Después es encarcelado, pues es atrapado por la justicia y lo mandan como soldado raso. Una vez estando en el soldado raso, cumple con sus objetivos, hace las cosas bien y se hace su familia, hace todo bien, y al final le dan un mandato, un encargo de que vaya y busque a un criminal conocido como el Martín Fierros, quien es otro hombre huachesco, quien se entrega por completo a defender la causa de los huachescos, de la cultura, de lo que él amaba. Cuando Isidro Cruz se encuentra con Martín Fierro, él decide no apresarlo, él decide no lastimarlo, más bien se une a la causa porque él se identifica con el mismo propósito de Martín Fierro.
En el análisis literario pude comparar estas cosas. La historia del guerrero y la cautiva está narrada en la primera persona. La focalización, narrador intradigético, omnisciente, tiene acceso al mundo mental de los personajes, sabe qué es lo que está pasando, sabe qué es lo que busca, se conecta con esa cultura. Esta frase me encantó del cuento de la historia del guerrero y la cautiva. Fue un iluminado, un converso, alguien que se encontró con el propósito que siempre había anhelado, que siempre había buscado. Por otro lado, la biografía de Tadeo Isidro Cruz está narrado en la primera persona. La focalización es de un narrador intradigético, omnisciente, tiene acceso al mundo mental del personaje debido al sueño que él tuvo de lo que estaría viviendo más adelante. Lo que resaltó de este cuento es de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es, cuando se encuentra con esa realidad, cuando mira a Fierro y sabe que Fierro es un héroe de Argentina que está peleando por una causa con la que se identifica él mismo, se convierte por total. La conclusión: Borges fue una persona devota por la cultura de Argentina antes de la modernización de Buenos Aires. Eran muchos los recuerdos que Borges tenía del pueblo antes de ser sitiado por extranjeros. Amaba la cultura y literatura huachesca. Estos son los factores principales que llevan al autor argentino a expresarse de esta manera por medio de sus cuentos e historias de poesía y ficción que compartió con sus lectores. De esta manera transmitía y compartía el gran amor por Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias.